milagro que hoy convierte a la Madre Carmen Rendiles en la primera santa venezolana. Y por supuesto los venezolanos estábamos esperando esta gran noticia. La Iglesia venezolana ha celebrado la segunda canonización en este 2025. Se trata de la Madre Carmen Rendiles. Inicia la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández. Serán nuestros primeros santos en el país, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Venezuela vive esta fiesta, esta alegría por la canonización de sus dos primeros santos. Dos figuras que en vida fueron faros de esperanza, el doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen de Venezuela. Está todo listo en el Vaticano para la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles como santos universales. Para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar. Itatis, ad exaltationem fidei catholicae. En honor a la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos mártires. Nec non beatos Vincentiam Maria, Ignacio Maloyan, Pedro Torrot, Vincenza María Poloni, Mariam Troncati, María Carmen Rendiles Martínez, Hernández Cisneros, et Bartolomeo María Troncati, José Gregorio Hernández Cisneros y Bartolo Longo, y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. El 19 de octubre, la Iglesia Universal ha reconocido solemnemente la santidad de dos hijos de nuestra amada tierra, Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, quienes fueron elevados a los altares a partir de la ceremonia de canonización en la Santa Sede entre profunda fe y esperanza. José Gregorio Hernández, médico de gran vocación y caridad, dedicado al servicio de los más pobres y enfermos, es un ejemplo de entrega y humanismo cristiano. Por su parte, la Madre Carmen Rendiles, fundadora de las Madres Siervas de Jesús y guía espiritual, entregó su vida al servicio, construyendo un legado de oración en la comunidad. Este evento significa un momento de gran alegría para el pueblo venezolano y un estímulo para renovar nuestra fe y compromiso cristiano. Por ello, en este especial conoceremos a fondo sus vidas, sus obras y el impacto que su canonización tendrá en la Iglesia local y universal. Por eso, a continuación, mucho más en entrevistas exclusivas y testimonios. Sean todos bienvenidos a Alma y Espíritu, la canonización de dos vidas ejemplares. Soy María Fernanda Rojas y los estaré acompañando durante este especial preparado a propósito de la canonización de nuestros dos primeros santos venezolanos que fueron reconocidos por la Iglesia Universal el pasado 19 de octubre desde Roma, desde la Plaza de San Pedro. En este momento me encuentro en compañía del Padre Marcos Céspedes, quien es párroco de la Basílica Menor Santo Cristo de la Gracia y con quien tendremos el privilegio de conversar sobre esta gran noticia que nos tiene conmovidos a todos los venezolanos y muy especialmente también en la Iglesia Católica. Bienvenido, Padre, muchísimas gracias por su tiempo y pues compartir toda esta información valiosa con todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenido. Muchas gracias a ti y a quienes te acompañan precisamente en este instante, ¿verdad? En este momento, sobre todo pues de gracia, de regocijo, de bendición, sobre todo de este júbilo que estamos viviendo en Venezuela con ocasión de la canonización de nuestros dos primeros santos venezolanos, como lo es un laico, nuestro querido doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad que sí? Y una religiosa, la Madre Carmen Rendiles, fundadora pues de la Congregación Venezolana de la Sierva de Jesús. Padre, vamos a comenzar por ¿qué es una canonización? Porque sabemos que es llegar a la santidad o ser proclamado cuando una persona es proclamado santo oficialmente por la Iglesia.
pero un concepto donde las personas también lo puedan comprender de una mejor manera y llevarlo consigo. Yo partiría sobre todo del hecho de lo que dice el Señor en el Evangelio. Sean santos como Él y su Padre del cielo son santos. Es decir, el Señor nos invita a la santidad, ¿verdad? Y a veces pensamos que la santidad, pues bueno, es como colocarnos en un pedestal, ¿verdad? Exactamente, de velar quizás una imagen nuestra, pues qué bien, qué bonito, todo, qué chévere, ¿verdad? Pero la santidad va mucho más allá y recordamos un poco al Papa Francisco en uno de sus documentos donde él hablaba sobre todo de los santos de la puerta de al lado, ¿verdad? Pero hay vidas que son destacadas, hay vidas, ¿verdad?, que de una o de otra manera son admirables, hay vidas que yo siento que el Espíritu Santo las ha marcado de una manera grandiosa y eso ha sucedido precisamente con el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Pues para llegar a la canonización es todo un proceso, ¿verdad? Porque es como reconocer el heroísmo, la vida heroica, ¿verdad? La vida de fe, la vida llena de virtudes que estas personas llevaron a lo largo de su existencia sobre la faz de la tierra. Y empieza el proceso, sobre todo, un estudio en la diócesis o en el país donde esa persona vivió. Por ejemplo, el caso de José Gregorio Hernández, pues en Caracas empezó todo su proceso, luego que se Ignotú, lo mismo la madre Carmen Rendiles, precisamente es la diócesis que va recogiendo, porque la gente empieza a comentar, murió con olor de santidad, ¿no? Se fue con olor de santidad. Por ejemplo, de José Gregorio Hernández ya se decía que justo el día de su sepultura, de sus exequias, aquello era una multitud innumerable por las calles de Caracas, ¿verdad?, que no cabían porque había muerto alguien con olor de santidad, alguien que había pasado por la vida haciendo el bien, y era José Gregorio Hernández. Tendríamos que aclarar un detalle: no son los santos los que hacen milagros, ni la Virgen María hace milagros, y el detalle lo tenemos sobre todo en las bodas de Caná de Galilea, cuando ella le dice a los invitados, hagan lo que Él les diga. Los santos no hacen milagros, son intercesores, instrumentos nuestros delante de Dios, ¿verdad? Pero nos encomendamos a ellos, los sentimos tan cercanos, los sentimos nuestros. ¿Cómo no sentir nuestro a José Gregorio Hernández? ¿Cómo no sentir nuestra a la madre Carmen Rendiles, verdad? Venezolanos de pura cepa, y el venezolano se destaca por la fe. Entonces, precisamente un milagro que escape a la ciencia y que la ciencia diga si realmente esto viene del cielo, esto viene de la mano de Dios. ¿Cuál fue este milagro del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles para que el Papa Francisco, ¿no?, de esta en vida, diera esta orden y la confirmación de estos milagros para que puedan ser canonizados? A ver, de la madre Carmen Rendiles, donde recuerdo, era una persona que estaba en estado vegetativo, ¿verdad? Y su familia ya daba todo como por perdido. Entonces se acercaron, escucharon hablar de la madre Carmen Rendiles, le pidieron, y de un momento a otro como que sucedió el milagro, lo esperado. Se dio, como decimos en pocas palabras, caramba, aconteció un milagro, ¿verdad? Y no el milagro de la multiplicación de los panes, sino el milagro sobre una vida de una persona que realmente volvió a nacer, porque después de estar en un estado vegetativo, tú dices, caramba, estás prácticamente declarado muerto en vida, ¿no? Que esta persona haya nuevamente vuelto a caminar, es decir, es un sentido de que dice, Dios mío, se ha dado algo grande. Con José Gregorio Hernández había un milagro que se estaba estudiando en Estados Unidos, hasta donde recuerdo. No sé si ese milagro fue el que lo terminó, si se quiere, de llevar o de elevar a los altares, o fue ya el Papa Francisco, ¿verdad?, directamente, quien por ese cariño de ver que es un hombre proclamado, como con Juan Pablo II en su momento, cuando en la Plaza San Pedro decía aquella pancarta, santo súbito, santo ya, ¿verdad? Pues quizás por el calor del pueblo y todo aquello, también ayudó a que José Gregorio Hernández terminara de llegar a la canonización. Pasaron muchísimos años, sobre todo para José Gregorio Hernández. Desde su beatificación. Sí, bueno, pero sobre todo desde 1919, que creo que murió cuando la gente ya decía que quería que fuese santo, ¿no? Que ya estuviese en los altares. Pero Dios tiene sus caminos, Dios sabe cómo ir actuando, ¿verdad? Ese milagro que sucedió con esa niña, ¿verdad? Después de con lo que lo llevó a la beatificación. Y lo mismo con la madre Carmen, una religiosa escondida, pero que al final salió a la luz, como que el Señor también se valió del camino de José Gregorio Hernández para que ella también fuese, como para nosotros, un momento de luz, de esplendor y de esperanza. Padre, hablemos un poco sobre sus vidas. Sabemos que fueron vidas ejemplares, pero ¿qué específicamente hizo destacar al doctor José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles? Porque sabemos que ambos guardaban algo en común. Yo evocaría sobre todo un pasaje del Evangelio cuando el Señor dice, cuando se encuentra con aquella persona que le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le dice, bueno, cumple los mandamientos, ¿no?
¿Y dónde están contenidos los mandamientos? En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pienso que eso fue lo que más destacó en la vida de la madre Carmen Rendiles y en la vida del doctor José Gregorio Hernández, y sobre todo en la vida del doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Un hombre que yo siempre le digo aquí a la feligresía, siempre, nunca me cansaré de decirlo, que si hubiese sido sacerdote, no hubiese sido santo, que si hubiese sido monje, no hubiese sido santo, porque ¿por qué intentar tantas veces en querer ser sacerdote, en querer ser monje? Y el Señor parece que lo sacaba de ese camino, como que por aquí no va el camino va a través de la ciencia, a través de la medicina. Ahí el Señor quería expresarse y el Señor le fue sobre todo edificando en su vida, le fue mostrando su vocación exactamente de médico y cómo se santificó a partir de una vocación tan bonita. Yo siempre digo que los sacerdotes somos los médicos de las almas, y los médicos de la medicina son los médicos de los cuerpos. José Gregorio Hernández ciertamente consoló a muchas personas, pero a partir de ser médico de los cuerpos fue donde encontró la santidad. Quizás lo más sobresaliente de él es eso, es haberse dado a todo, es haberse dado a todos. Y saber aceptar la voluntad de Dios. Saber aceptar la voluntad de Dios. Como usted muy bien lo dice, intentó varias veces exactamente entrar al seminario, sí, pero Dios le dijo, no es por ahí. Supo encontrar la voluntad de Dios a través de esa vocación, ¿verdad que sí? Ahí donde el Señor lo llamó, ahí se santificó precisamente, y sobre todo que ahí José Gregorio Hernández se supo dar a los venezolanos de su tiempo, de su época, con ir a visitarles, con aquello que decían que no cobraba absolutamente nada, con llevarles un medicamento, el estar con ellos, el consolarlos, el acompañarlos, el ir todos los días a la Eucaristía, el ir a visitar al Santísimo, el comulgar, y después de aquello, irse a su trabajo. Es decir, unió la fe con la ciencia, la fe con la razón, ¿verdad que sí? Y sobre todo su amor a Cristo que se hizo presente allí. Vengan benditos de mi Padre, porque cuando estuve enfermo fueron a visitarme. Ahí José Gregorio Hernández. Y la Madre Carmen también. La Madre Carmen, una mujer que tenía un impedimento físico, ¿verdad? Y pero que le hicieron, no la dejaban entrar al exactamente. Al ella estuvo, antes de estar en Venezuela, ella estuvo en Francia con una religiosa, y ahí también el Señor fue fraguándole su camino, su vocación, mostrándole lo que él quería, y sobre todo que la Madre Carmen, a partir de ese impedimento, no vio impedimento en su vocación, en construir su vida, en fundar una congregación tan bonita como lo es, sobre todo de origen venezolano, las Siervas de Jesús. Para nosotros una congregación religiosa siempre evocamos a Europa o a otros países, nunca a Venezuela. Pero esto es una bendición, la Madre Carmen en nosotros, porque sobre todo fundó aquí su amor a la Eucaristía, su amor a quien lo necesitaba en ese momento, y sobre todo el florecer donde el Señor la había colocado. Dar testimonio de vida y florecer allí. En pocas palabras, ser feliz con lo que el Señor te ha dado. Creo que José Gregorio Hernández y la Madre Carmen se destacaron por eso. De él. Sí. Padre, ¿cómo ha vivido la Iglesia Católica este momento tan precioso, especialmente en nuestro país, en la Iglesia venezolana? ¿Cómo se siente al saber que ya tenemos oficialmente nuestros dos primeros santos venezolanos y que pues nos abre un camino de oportunidades y que cualquiera puede ser santo? Y esperemos que pues así como ellos vendrían muchísimos santos más para Venezuela. Yo siento que la Iglesia venezolana, y hablo de la Iglesia en el caso, si se quiere, de los sacerdotes, de todo el clero y de la vida religiosa, pero sobre todo de nuestro pueblo, del pueblo santo de Dios, la feligresía que viene con nosotros domingo a domingo, día a día, semana a semana, ¿verdad? Lo esperaba, yo pienso que lo esperaba este momento con mucho regocijo. Es decir, uno no logra como explicar lo que tú sientes dentro, que dos de los nuestros hayan llegado a los altares. Yo creo que es algo histórico, y ahora la canonización precisamente se da sobre todo en el año jubilar, en el año santo de la esperanza. O sea, Dios tiene un mensaje para Venezuela en este momento y quiere que los venezolanos lo escuchemos así, que lo vivamos con mucha esperanza, este momento que el Señor nos ha regalado, que dos de los nuestros hayan sido llevados a los altares para que no perdamos el don de la esperanza, ¿verdad? Así es, y ver a nuestros hermanos reunidos en la Plaza de San Pedro el pasado domingo 19 de octubre fue un momento único también de reencuentro nacional, de aumentar esa esperanza, y que pues a pesar de las adversidades, ahí está Dios hablándonos, ahí está Dios en Venezuela, porque sabemos que Venezuela definitivamente es una tierra bendita. Continuamos con más de este especial preparado para todos ustedes a propósito de la canonización del pasado 19 de octubre en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro en Roma,
de nuestros dos primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. Acá me encuentro, tengo el gusto de estar acompañada del doctor Luis Travieso, quien es pues especialista y quien se ha dedicado por muchos años al estudio, ¿no?, científico del doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. Pero muy en particular vamos a conversar hoy, doctor, sobre Madre Carmen Rendiles, ¿no? ¿Quién es y cómo define el doctor Travieso a Madre Carmen? Porque sabemos el legado imborrable que ha dejado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, María Fernanda. Hablar de Carmen Rendiles es un personaje extraordinario, tanto desde el punto de vista humano como espiritual. Fíjense, lo más interesante de Carmen Rendiles es que ella nació con una discapacidad, que ella le faltaba el brazo izquierdo. Y faltándole el brazo izquierdo, ella fue tan especial que aprendió a pintar con mucha destreza e incluso empezó a practicar carpintería. E hizo varios materos para poner las flores, hizo escaparates para la congregación de la Sierva de Jesús y fue un ejemplo para toda la congregación de la Sierva de Jesús, porque con toda su discapacidad, que por cierto, ella quería ser monja, pero la rechazaron de muchas congregaciones, no porque fuera una mala persona o la congregación fueran malas, sino que eran congregaciones que eran muy exigentes y pensaban que al faltarle el brazo izquierdo iba a tener problemas para desarrollar esa parte como hermana. Sin embargo, la absorbieron la Sierva de Jesús y no solamente hizo su papel muy bien, que incluso ella fue a estudiar en Francia. En eso se parece. Y eso tienen algo en común, ¿no? El doctor José Gregorio y Madre Carmen, que fueron inmigrantes y aún así decidieron venir a Venezuela. Emigrantes, sí, fueron emigrantes. Ellos fueron para Francia los dos, hablaban perfectamente el francés. Ese fue entre tantas cosas que se parecen. Claro, la edad, ellos se llevaban más de 15 años, don José Gregorio le llevaba más de 15 años a la Madre Carmen, pero fueron dos personajes extraordinarios. ¿Cómo nace el deseo de estudiar la vida de Madre Carmen Rendiles? Sí, yo tengo un trabajo publicado en la revista Valle de Monboy de Trujillo, donde hago una breve sintaxis de todo lo que es la vida de Madre Carmen, y me nace de la emoción que tenemos todos los venezolanos de tener nuestros primeros dos santos venezolanos, porque fíjate, prácticamente en toda Latinoamérica tenían santos. Los únicos 3 países que todavía no habíamos tenido santos eran Uruguay, Bolivia y Venezuela. Ahora ya salimos de esa lista negra. Ahora tenemos 2 santos, sí. Y es un llamado a cada uno de los televidentes a ser santos. No es necesario saber francés, tener doctorado en Francia, haber creado varias escuelas para ser santos. O incluso ser sacerdote o religioso. Claro, en el caso claro. del doctor José Gregorio Hernández, él desde su vocación alcanzó la santidad. Pero interesantemente él quiso ser sacerdote en tres oportunidades. Sí, pero Dios tenía planificado para él otra cosa, ¿sí? Y de eso se trata, de aceptar la voluntad de Dios. Es correcto. Yo creo que estos dos santos fueron los mejores guerreros que tuvo Dios para Venezuela. Porque siempre Dios le da las batallas más fuertes a los mejores guerreros. En este caso de la Madre Carmen Rendiles fue extraordinario porque abrió muchos colegios, no solamente en Venezuela, también en Colombia, Ecuador e incluso en España. Entonces fue una cosa extraordinaria, tanto en la parte católica como en la historia de Venezuela y en la humanidad. ¿Cómo ha influido la vida o el legado que nos dejó Madre Carmen Rendiles en el doctor, en usted? Mucho. Aparte que yo siempre fui creyente tanto de la Madre Carmen como de José Gregorio desde antes que hubiera todo este boom, ¿no? E incluso mi mamá en un momento de gravedad le pedíamos con mucha fe, que eso es importante, pedirle con mucha fe. Recuerden todos los que nos están oyendo que los milagros los hace Dios. Solamente se vale de ellos. Es como un gestor, ellos son dos gestores. Un instrumento. Es correcto, que nos pasan VIP para el milagro con Dios. Y mi mamá salió muy bien de una operación, a Dios gracias. Sigamos este legado de santidad que sin duda nos han dejado nuestros dos primeros
santos venezolanos que el pasado domingo 19 de octubre fueron proclamados, abriéndonos un camino lleno de oportunidades para nosotros alcanzar también desde el rinconcito donde estemos, ser un pedacito de cielo en la tierra y sin duda alcanzar la santidad como Dios nos ha llamado. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, muchísimas gracias, doctor Gracias a ti, Luis María. Travieso, por acompañarnos en este especial. Nosotros seguimos con más de este especial preparado para todos ustedes. Alma y Espíritu, la canonización de 2 vidas ejemplares. Continuamos con más de este programa especial. Nos encontramos con el doctor Juan Dávila, con el que conversaremos un poco más acerca de la vida de nuestro santo, el doctor José Gregorio Hernández. Muchas gracias por estar aquí. Hola, bienvenido, ¿cómo está? doctor. Encantado, Mucho honor, gusto. un placer. Bueno, queremos comenzar hablando acerca de la vida cotidiana del doctor José Gregorio Hernández. ¿Cómo era su día a día? ¿Qué le gustaba hacer? O sea, además de, por supuesto, atender a sus pacientes, ¿cómo era ese día a día? Bueno, empecemos por decir que José Gregorio, bueno, este espectacular venezolano que yo siempre lo he dicho, un venezolano que tenemos que imitar por muchos valores, muchos factores, muchos principios con el cual él comulgaba. Y yo siempre inicio esto: José Gregorio llegó a donde está porque se unieron 2 factores fundamentales, que eran los valores que le enseñó su papá de rectitud, responsabilidad, excelencia, trabajo, y los valores que le enseñó su mamá, oración, entrega, espiritualidad. Esas 2 cosas se fusionaron y conformaron aquel personaje tan espectacular. José Gregorio, después que hace su recorrido y que, bueno, ya se ha hablado bastante al respecto de su vida, podemos centrarnos en el momento de cuando él comienza su actividad ya profesional, cuando regresa, que estaba becado en Europa por el gobierno de la época, trayendo todo su conocimiento y la tecnología, lo más avanzado que podíamos tomar. Pero no solamente eso, sino que se dedica a nivel profesional a ser lo que nosotros llamamos un excelente médico con un ojo clínico espectacular. ¿Y cómo era ese José Gregorio espiritual, ese José Gregorio médico en el día a día? Bueno, José Gregorio, esto está basado en estudios y de muchos años, no solamente desde ahorita. Nosotros venimos haciendo un trabajo desde hace varios años en relación a la vida de este excelente venezolano. José Gregorio comenzaba en la mañanita orando, se iba a su misa, la misa del día, a 1:00 de la mañana, y después continuaba con la primera visita al paciente que estuviera pues pendiente de hacer las visitas a domicilio. Por cierto, José Gregorio, ese caminar de José Gregorio con las manos hacia atrás, mirando hacia el piso, era porque él oraba mientras él, digamos que estaba con el rosario, que lo llevaba atrás. Wow, Okay. siempre eso, incluyendo a Dios. Muy bien, incluyendo a Dios en su vida. Espectacular esa acotación, porque él iba orando y a su vez pensando en todas las cosas que tenía que hacer. Iba mirando el piso con paso firme, porque hacía las visitas, se iba caminando. Culminaba sus visitas en la mañana, ¿verdad? Y si era necesario acudía al Hospital Vargas, que es donde hacía la parte pública, y al mediodía regresaba. Y José Gregorio regresaba a su consulta privada en La Pastora. Quien le atendía la consulta era Isolina, su hermana. Pero Isolina era andina y tenía un carácter muy fuerte. Isolina se molestaba muchísimo porque era demasiada gente. Y entonces le ensuciaban lo que llamaban el zaguán, que era un pasillo de las casas antiguas. Y Isolina: José Gregorio, ¿pero hasta cuándo esta gente, José Gregorio? Y él le decía: Isolina, tranquila, no te preocupes, que a lo mejor ellos no tengan la oportunidad de regresar mañana. Y él agarraba el cepillo y barría el zaguán para contentar a Isolina. Isolina le buscaba su bebida preferida, que era el carato de guanábana, que es como una especie de merengada de guanábana, por decirlo así. Y por supuesto, José Gregorio tenía la peculiaridad de que empezaba a tocar piano antes de las consultas, para que todo... Me gustaría que para cerrar nos comente pues alguna pequeña frase o alguna pequeña anécdota que usted lleve consigo
y que más le llame la atención o que siempre quiera comentar de nuestro santo, el doctor José Gregorio Hernández. Sí, él tiene una frase, muchas son las experiencias, las anécdotas, pero hay una frase muy emblemática que dice: yo soy un hombre también de la iglesia, yo soy católico, igual que José Gregorio. Él es franciscano, y San Francisco así decía que uno tenía que ver en la otra persona a Cristo, por lo tanto tienes que dar lo mejor. Y viéndolo de esa filosofía de vida, es tanto así, José Gregorio escribe 2 libros, uno relacionado con filosofía, emblemático, entre otros artículos, y uno relacionado con la ciencia como bacteriología, para que tú veas cómo se fusiona. Pero él decía algo que, con esto quiero terminar, dice: haz el bien, pero hazlo bien. Wow. Muchísimas Contundente. Gracias, así es, muchísimas gracias, doctor. Gracias por hablarnos acerca de la vida de nuestro santo, el doctor José Gregorio Hernández. Y sé que ustedes pues allí en pantalla también se quedan con esa frase que pues nos dejó el doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido de la vida de estos 2 grandes santos. Por ahora pues los dejamos con nuestra corresponsal, con la corresponsal de la Universidad Fermín Toro. Adelante, Nira. Gracias, Fabiana, por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Ciudad del Vaticano, específicamente en la Plaza de San Pedro, donde la Universidad Fermín Toro ha estado presente en la canonización de los primeros santos venezolanos, San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles. Damos gracias a Dios por este gran regalo por partida doble, porque nos regaló no solamente un santo, nos regaló a 2. Miles y miles de venezolanos anhelábamos esto desde hace muchísimos años, y esta gran noticia es algo que nos alegra el corazón, que nos llena de esperanza, porque sin lugar a dudas el 19 de octubre del año 2025 es algo que cambiará la historia de Venezuela, que pasará a ser parte de la historia de nuestro país y marcará un antes y un después dentro de la Iglesia católica venezolana. Es algo que desde hace años anhelábamos, que le pedíamos a Dios este gran día, y por fin llegó. Es algo que también es el momento de agradecer y que nos invita a que nosotros como venezolanos también podemos aspirar a la santidad, y que Venezuela hoy en día es tierra de santos. San José Gregorio Hernández, Santa Madre Carmen Rendiles, rueguen por nosotros, por los venezolanos, por la Universidad Fermín Toro, por los estudiantes y por cada persona que se encuentra y que necesita el amor y el apoyo de Dios y de nosotros como venezolanos. Quien reportó desde la Ciudad del Vaticano. Yo soy María Cristina de Turcorriba Rendiles. Mi esposo es sobrino de la Madre Carmen, que era hermana de su mamá, Nieves Rendiles de Turcorribas. Sí, y yo la conocí porque yo empecé amores con mi esposo Antonio cuando yo tenía 14 años y ella estaba vivita. Yo la vi, la conocí. Era una mujer extraordinaria, era simpática, era alegre, echaba broma, y aunque estaba en su silla de ruedas y con unos dolores, ella nunca se quejó. Nunca se quejó de tanto sufrimiento, porque tuvo un accidente horrible y quedó paralítica. Y bueno, te imaginarás la emoción de la familia. Estoy aquí tengo 5 hijos, estoy con 4 de mis 5 hijos que vinieron. Sí, y bendecidos. Venezuela está bendecida. Celebramos no solo a un médico y a una religiosa, sino a 2 almas que siguen vivas en la memoria de un pueblo que cree, espera y ama. Que sus ejemplos nos inspiren a vivir con propósito, a servir con alegría y a confiar en que incluso en medio de nuestras propias limitaciones podemos ser instrumentos de paz, de luz y de esperanza, recordándonos que lo verdaderamente sagrado nace del amor.